un despliegue con un mapa en mano. Vamos a ir a conocer lugares llenos de emoción, inspiración, naturaleza y exploración. Caminos por explorar, turismo ecológico sin parar. Datos de investigación vamos a encontrar. Nico, ¿qué estás haciendo? Se supone que teníamos que grabar un programa para el día de hoy. Ay, sí, Amaya, no te preocupes, solo estaba descansando los ojos. Es que ayer me desvelé un poco viendo un documental sobre mitología griega y perdí la noción del tiempo. Es normal desvelarse, sobre todo cuando es algo que te apasiona y donde tú puedas aprender. Te comento que en la larga noche de museos, toda la ciudad paceña se ha desvelado de igual manera. Exactamente, ha sido una noche maravillosa, llena de cultura, pero seguro que nuestra audiencia tiene una pregunta. ¿Existirá una relación entre los químicos que usaban los antiguos para preservar los cuerpos y la tecnología de las cámaras fotográficas que utilizamos hoy? Exactamente, muy interesante la pregunta. Apuesto que nuestra audiencia está ansiosa por responderla y también queremos mostrarles cómo se vivió la larga noche de museos en nuestra ciudad maravilla. Por eso les hemos preparado un especial de Explórate Link. Así que comencemos agradeciendo a la Dirección de Investigación de la Universidad Tecnológica Boliviana, que ofrece 20 carreras con licenciatura en tan solo 4 años. Exactamente, Amaya, y además para todas las personas que quieren repetir los programas antiguos, que quieren ver las temporadas que ya tenemos grabadas y además quieren tener acceso a contenido exclusivo como bloopers, sketches, programas inéditos y mucho más, los invitamos a que se unan a la página de utvinvestigación.com. Allí van a poder encontrar nuestros diferentes proyectos y especialmente el proyecto de Explórate. Entonces ahí van a estar todos nuestros contenidos inéditos y mucho más que están esperando para registrarse. Con eso dicho, comencemos con su programa de Explórate Link. Ahora sí, comenzamos este viaje con su sector Entre Datos y Realidades, donde analizamos a la actualidad global con un enfoque investigativo. Hoy en Explórate Link celebramos la conexión entre el pasado y el futuro, porque hablamos de museos. Entonces quiero preguntarte, Amaya, ¿qué está pasando? Nico, te cuento, el pasado sábado Bolivia vivió la 20ª versión de la larga noche de museos, un fenómeno que nació originalmente en Berlín en 1997 bajo el nombre de Nacht der Museum. Lo que empezó apenas 18 instituciones, Alemania, aquí en La Paz se ha transformado en una fiesta urbana monumental que este 2026 ha roto todos los récords de asistencias y participación. Es impresionante, Amaya. El dato final de esta gestión confirma que se superaron los 600 espacios culturales en 14 circuitos. Pero el análisis investigativo nos dice que el éxito no solo fue por la cantidad, sino la apropiación del espacio público. Hemos pasado del museo contemplativo al museo relacional. Según la Organización Mundial del Turismo, la OMT, la participación de la generación Z en estos espacios ha subido un 20% a nivel global. ¿Por qué? Porque hoy el museo ofrece experiencias híbridas, desde realidad aumentada hasta ferias gastronómicas y música en vivo que conectan la identidad juvenil. Exactamente, Nico. Y si hablamos de la gestión masiva, hay que mirar ejemplos internacionales, como ser el Museo Louvre de París, que recibe a casi 9 millones de personas al año. Este implementó en 2026 un sistema de gestión de flujos por IA, inteligencia artificial, que predice las aglomeraciones antes de que ocurran, o el Museo del Futuro de Dubái, donde eliminaron las etiquetas físicas para usar la realidad mixta, permitiendo que los objetos hablen con el visitante. El gran secreto detrás de esto es la co-creación. El público ya no es solo un espectador pasivo, sino que a través de los códigos QR y las encuestas interactivas, los visitantes decidieron ser parte de la narrativa de las exposiciones en tiempo real. Pero, Amaya, bajemos esto a nuestra realidad técnica.
En Bolivia, el gran salto de esta versión fue una consolidación de la digitalización sostenible. En lugar de imprimir miles de folletos que terminan en la basura, se utilizó un mapa interactivo geolocalizado oficial, que permitió que miles de ciudadanos puedan ver en tiempo real qué museos tenían filas más cortas en la aplicación práctica de conceptos. Entonces ahí vemos el Smart City o ciudad inteligente, aplicada a la cultura, eficiencia de movimiento para reducir la huella de carbono del evento. Totalmente, Nico. Además, hablemos de la capacidad de carga, un término que tomamos prestado del ecoturismo. Gestionar movimiento de más de 1 millón de personas en una sola noche requiere de una ingeniería social compleja. El impacto no solo es cultural, es un motor de la economía naranja. Se estima que una sola noche de estas mueve millones de bolivianos, beneficiando desde el transporte público y emprendimientos gastronómicos hasta artistas emergentes que encuentran su mayor vitrina del año. Exactamente, Amaya, vemos que es un movimiento económico gigante. Por eso, más allá de la nostalgia, entendemos que un museo es un laboratorio de identidad y una mina de metadatos culturales. Al visitar espacios como el Museo de la Paz, con un magistral manejo de la narrativa textil, o explorar virtualmente el British Museum, estamos consumiendo información que nos permite decodificar nuestro pasado para diseñar un futuro muchísimo más sólido. Exactamente, Nicolás. Y aquí es donde entra la academia y esta toma el mando. Para un evento de esta magnitud que tenga una funcionalidad, necesitamos de la sinergia de profesionales de la UTB, desde la carrera de turismo, gestionando la capacidad de carga y la experiencia del visitante, pasando por comunicación y tecnologías digitales, nuestra carrera, en la que somos quienes transformamos una simple vitrina en una narrativa transmedia, a través de los QRs y diferentes implementos, hasta los ingenieros en sistemas e informática responsables de que estos mapas interactivos y algoritmos de flujo no colapsen bajo la demanda de miles y miles de usuarios que se instalen simultáneamente. Exactamente, Amaya. Terminamos este sector comprendiendo que la gestión cultural hoy es una ciencia multidisciplinaria. La larga noche de museos no es solo un paseo, es un despliegue de logística, tecnología y diseño social que demuestra que Bolivia tiene el talento técnico para liderar la industria creativa a nivel regional. Con esto dicho, continuemos con más en su programa ¡Explórate! Mira, Maya, acabo de encontrar un artículo súper interesante sobre los intentos más recientes del hombre para obtener la vida eterna, o al menos retrasar la muerte. Habla de reprogramación celular, biohacking y hasta crionicia. Nico, aunque no lo creas, la obsesión por preservar la vida más allá de sus límites empezó hace más de 4000 años, en la antigua Sumeria, donde nació el poema épico más antiguo del que tenemos registro, y lo curioso es que trata precisamente sobre la búsqueda de la inmortalidad. Ah, ¿sí? Cuéntame un poco más de esto, Maya. Te voy a indicar acerca de lo que te acabo de comentar, y es que vamos a hablar acerca de Gilgamesh, una epopeya de un legendario rey sumerio de Uruk, que curiosamente el relato menciona un diluvio universal muy similar al bíblico, pero mucho más anterior. Gilgamesh era un héroe, sí, pero también un tirano déspota. Por eso los dioses crearon al Enkidu, un hombre más salvaje, diseñado para enfrentarle a él y darle una lección. Sin embargo, tras una lucha feroz, ambos reconocieron su grandeza mutua y se convirtieron en compañeros inseparables. Pero aquí es donde la historia se vuelve trágica. Como castigo por sus hazañas desafiantes, los dioses hicieron enfermar a Enkidu, quien murió poco después. Destrozado por el dolor y aterrorizado por su propia mortalidad, Gilgamesh emprendió un viaje épico al fin del mundo en busca de la vida eterna. Logró encontrar una planta mágica en el fondo del océano que devolvía la juventud, pero mientras descansaba, una serpiente se la robó. Al comerla, la serpiente mudó de piel y rejuveneció. Por eso, el mito explicaba de forma poética lo que hoy conocemos científicamente como ecdisis, ese proceso de muda con el que las serpientes renuevan su exterior, dejando atrás su vieja forma, mientras Gilgamesh comprendía que, para el hombre, la muerte era inevitable. Bueno, Amaya, es una historia realmente interesante porque además, según una página web que estaba revisando, las famosas tablillas donde se encuentra el poema fueron descubiertas por Austen Henry Layard y su equipo en las ruinas de la biblioteca de Asurbanipal. Es increíble, pero estos fragmentos de arcilla de hace miles de años se encuentran ahora custodiados en el Museo Británico de Londres.
Exactamente, pero me pregunto, Nico, si habrá habido intentos más científicos y no tan míticos en la antigüedad. Bueno, Amaya, no tenemos que movernos de Asia, porque hacia el año 210 a.C., la dinastía Qin sentaba las bases de lo que hoy conocemos como la alquimia china. Su primer emperador, Qin Shi Huang, desarrolló una obsesión enfermiza por evadir la muerte. Esto lo llevó a organizar expediciones legendarias hacia islas lejanas en búsqueda de magos y plantas milagrosas. Pero lo más impactante fue su consumo de elixires experimentales. La ironía de esta historia es que, si bien estaba impulsando los inicios de la bioquímica y la farmacología, aquellas preparaciones a base de mercurio, arsénico y azufre terminaron envenenando al hombre que quería vivir para siempre. Entonces, de alguna manera, acabó muriendo por su propia medicina que en teoría debía salvarlo. Nico, te comento que tengo en mis manos la piedra filosofal. ¡Wow! O al menos eso quisiera, porque te comento que si tendría la piedra filosofal, podría convertir cualquier piedra en oro. ¿De verdad se creía que una piedra podía romper las leyes biológicas? Te comento, Nico, que así es. Durante la Edad Media, en Europa, los alquimistas más famosos buscaban la panacea universal o el elixir vitae, un recurso que no solo les permitía transmutar metales, sino también romper las leyes biológicas y dominar la inmortalidad. Bueno, es cierto, y leyendo más sobre esto nos damos cuenta de que si bien la piedra filosofal era solo un mito inalcanzable, su búsqueda dio como resultado el descubrimiento de valiosos recursos médicos. Un ejemplo es que a ellos llamaban el aqua vitae, básicamente conocido hoy como el alcohol destilado. Fue el primer antiséptico eficaz para limpiar heridas y una herramienta clave para extraer los principios activos de las plantas. Pero Nico, no podemos no mencionar a Paracelso, considerado como el padre de la toxicología y la farmacología. ¿En serio? Háblame más de él. Exacto, él fue un alquimista que rompió con la tradición de curar solo con hierbas y empezó a usar minerales procesados. Y también, como esta piedra de aquí que podemos ver, su gran aporte fue entender que la dosis hace al veneno. Gracias a sus experimentos con el antimonio y el azufre, pasaron de la magia a la dosificación científica de los medicamentos. Nico, pero si hablamos de estrategias para alcanzar la eternidad, no podemos olvidar del antiguo Egipto. Datado entre 3000 a.C. y el 30 después de Cristo, ellos perfeccionaron una auténtica ingeniería para el más allá. No momificaban por vanidad, sino por necesidad. Creían que el Ka o fuerza vital necesitaba un soporte físico intacto para sobrevivir. Si el cuerpo se pudría, el alma moría, definitivamente. Exacto, y la ciencia detrás de esto era asombrosa. Usaban natrón, una sal natural para la deshidratación del cuerpo. Esto lo dejaba completamente deshidratado. Por ello, en casi cualquier museo arqueológico verás vasos canopos, estos recipientes donde guardaban el estómago, los intestinos, los pulmones y el hígado, porque estaban convencidos de que los necesitarían en una nueva vida. Lo curioso, Nico, es que esta obsesión no fue exclusiva de Egipto. Aquí en los Andes, nuestras culturas ancestrales también buscaron preservar a sus difuntos, aunque con técnicas un poco distintas o variadas. Un ejemplo fascinante son las chulpas, esas torres funerarias que vemos en el altiplano boliviano. A diferencia de las momias egipcias que se envolvían en vendas, muchas momias andinas se preservaban gracias a la sequedad extrema del ambiente y al uso de hierbas y resinas que mantenían una postura fetal. Y bueno, hoy esos cuerpos son cápsulas del tiempo para la ciencia. Gracias al análisis de tejidos y ADN de las momias, los científicos han podido rastrear el origen de enfermedades modernas. Además, descubrían cómo podían comer nuestros antepasados e incluso entender los cambios climáticos de hace milenios. Exactamente, Nico. ¿Sabes? Me pregunto si los tejidos que se usaban para recubrir a estas momias también son parte de la búsqueda de la eternidad, pero eso lo veremos después de este mensaje. Hay momentos que cambian el rumbo de tu futuro, momentos en los que decides aprender más, prepararte mejor y dar el salto que otros aún están pensando. La Universidad Tecnológica Boliviana, a través de Compartiendo Saberes, abre un espacio para descubrir ideas, herramientas y estrategias que pueden impulsar tu perfil profesional desde hoy. Un lugar donde la información se convierte en ventaja y el conocimiento abre nuevas oportunidades. Todos los jueves a las 7 de la noche. Conéctate en vivo por Zoom. Acceso libre para quienes quieren avanzar, aprender y destacar. No es solo una sesión informativa, es el punto de partida para tu próximo logro. Para más información, escribe a los números en pantalla o escanea el código QR.
Continuamos por nuestro viaje en busca de la eternidad. Y ahora vinimos directo a la calle Comercio, esquina Socabaya, para entrar al Museo Nacional de Arte. Esta joya colonial es un clásico de la larga noche de museos por su magia que está en recuperar, investigar y cuidar las expresiones artísticas más llamativas y diversas de nuestra historia. Un lugar pensado para romper desigualdades y conectar a la sociedad con la creatividad. ¡Vamos allá! Por ingresar a la Sala Bolivia 200, donde por el Bicentenario vamos a revisar el pasado y el presente del arte en Bolivia. Este recorrido comienza con la sala titulada Entre el pasado y el presente, Bolivia 200, Perenidad estética y milenaria, un país tejido en arte. Esta busca narrar la historia de Bolivia a través de los ojos de sus artistas, ligando su origen y su entorno social en procesos creativos. Es trascender los relatos lineales para adentrarnos en un entramado de memorias y cosmovisiones. Cada trazo, golpe de cincel y color encierra un testimonio o una narración silenciosa hecha materia. Esta muestra artística es un espejo que refleja nuestra identidad. Con la llegada de la colonia en 1535, todo cambió. Pero el talento indígena resistió de una forma brillante. Aunque intentaron borrar sus creencias, los artistas locales crearon un nuevo lenguaje en sus obras. Un ejemplo, el cuadro de la Virgen del Cerro, donde camuflaron a la Pachamama con la imagen de la Virgen María. Así, sus pinturas se convirtieron en un mapa espiritual para seguir adorando a sus sitios sagrados. Ahora nos encontramos en la sala de grandes maestros del arte virreinal y vamos a conocer qué obras se encuentran en este lugar. Pasamos directo a la sala de los grandes maestros del arte virreinal, donde el barroco europeo chocó con la rebeldía mestiza. En lugar de solo copiar las técnicas del viejo continente, genios como Melchor Pérez, Olguini y Leonardo Flores utilizaron el lienzo como un arma de resistencia cultural, pintando vírgenes con plumas multicolores a orillas del Titicaca y los icónicos ángeles arcabuceros, con armas de fuego, una locura visual que demuestra cómo el arte andino logró burlar el tiempo y mantener vivas sus raíces. Ahora ingresamos a la sala de Voces Ancestrales, Memorias y Arte de los Pueblos de Tierras Bajas, donde podemos ver arte representada en culturas como la ayorea, como la cultura de los guayanec, los moseños, los guaraníes y los guarayas. Damos un giro en nuestro recorrido y nos sumergimos en la sala de Voces Ancestrales, un puente de memoria dedicado enteramente a los guardianes del territorio oriental y del Chaco boliviano. Aquí los ecos de pueblos como los ayoreo, guaraníes, moxeños, chimanes y muchos más resuenan a través de un arte vivo que no separa al ser humano de la naturaleza. Con un despliegue visual alucinante de máscaras que evocan espíritus, tejidos con saberes milenarios y un arte plumario impresionante que busca conectar con lo más alto. Esta sala nos demuestra que las culturas de las tierras bajas proyectan su herencia hacia el futuro con una fuerza cultural asombrosa. Pero uno de los atractivos más llamativos de esta sala es que parte de la exposición es inclusiva, teniendo descripciones en braille y permitiendo que las personas no videntes sientan las fracciones de las máscaras que representan la identidad de nuestros pueblos. Sean bienvenidos, nos encontramos con una persona muy especial. Tatiana Quiñones, curadora del Museo Nacional de Arte. Muchas gracias, Tatiana. El día de hoy vamos a hacerles unas cuantas preguntas con respecto al tema de los museos. Comenzando con el origen, el inicio, en la inauguración de este museo, del Museo del Arte. Perfecto, bueno, estamos en una casa que tiene 251 años, ¿ya? Y se abre oficialmente como museo en 1966. A los arquitectos Teresa Gisbert y José de Mesa les toma 6 años restaurar todo el lugar, ¿no? Y el 3 de agosto de 1966, el Museo Nacional de Arte abre sus puertas oficialmente. Bien interesante y muchas gracias. Y también para ver lo que hay dentro del museo, queríamos saber cómo es que tienen estas piezas artísticas, estas obras de diferentes autores. Bueno, nosotros empezamos con la colección de la Pinacoteca Nacional de Bolivia, ¿no? Que es justamente una colección de arte virreinal muy importante, preservada en gran parte por Cecilio Guzmán de Rojas, y posterior a eso se van sumando entre donaciones, adquisiciones. Tenemos justamente la
colección de Miguel Alandia Pantoja, que es una colección muy importante, porque, bueno, él era muralista en general, si quieres, pero también tenía obras en caballete y las tenemos acá expuestas en el museo. Tenemos también la colección de Inés Córdoba, Gilimaná, colección de arte republicano, moderno y contemporáneo. Estamos bastante nutridos en colecciones. Muy interesante. También queríamos darles una invitación para que vengan al museo, no sin antes que nos indiquen qué es lo que va a haber en la gran noche de museos. Vamos a tener varias actividades, vamos a abrir desde las 4:30 hasta la medianoche, ¿no? Vamos a tener arte en vivo, vamos a tener exposiciones internacionales, va a estar la fotografía de Martín Chambi, que es un fotógrafo peruano muy importante, un gran referente. También vamos a tener la exposición de Matías Paradela, estar aquí con su disectario, ¿ya? No les voy a explicar mucho, quiero que vayan pensando en el nombre, ¿no? Y también vamos a tener varias actividades de teatro, música, hasta stand-up, ¿ok? Entonces vamos a estar atentos. Por si acaso, el museo abre de lunes a domingo, por si quieren venir antes también. Estamos de 8:30 a 4:30, de lunes a viernes, sábados de 9 a 5 y domingos de 9 a 1. Así que ya lo saben, no se pierdan esta gran oportunidad de visitar el Museo del Arte. Bueno, Amaya, algo de lo que me gusta mucho de este lugar es justamente que podemos caminar con las obras. Entonces es como sentir el arte en carne propia. Lo más interesante, Nico, es que también podemos ver obras de varios artistas, incluyendo la de Marina Núñez del Prado y también de Emiliano Luján y otros. Ahora estamos en la exposición de El pintor de la revolución. Estamos hablando de Miguel Alandia Pantoja. Entonces vamos a conocer algunas de sus obras más reconocibles. Esta es una de las partes de la exposición que más nos ha llamado la atención, justamente porque recopilan cartas originales mandadas durante la Guerra del Chaco. Y es curioso porque en estos tiempos muchas personas de las que iban a luchar eran personas indígenas y no conocían cómo escribir, así que le pedían a los diferentes soldados que conocían cómo hacerlo que envíen estas cartas para sus familias y para sus esposas. Entonces realmente les recomiendo que vengan a conocer y poder leer este fragmento de la historia de Bolivia. Nos encontramos en la Sala del Grito a la Libertad, arte y documentación de la independencia nacional. Ahora vamos a ver qué es lo que encontramos. Y de la insurgencia pasamos directo a la Sala del Grito de la Libertad. Esta sección resume un viaje épico de 16 años de ideas, coraje y sangre, desde los primeros gritos libertarios de 1809 hasta la batalla final de Tumuzla en 1825. Lo mejor de este espacio es ver frente a frente las obras de arte y los documentos históricos reales que testifican la pasión de los revolucionarios y la visión de los primeros constructores de Bolivia. Bienvenidos a la Sala de Arte Contemporáneo, una de las exposiciones más grandes y más interesantes que tiene el Museo Nacional de Artes. Esta es tan solo una pequeña parte del recorrido. El Museo Nacional de Arte tiene muchas más salas, llenas de secretos, arte contemporáneo, esculturas y joyas ocultas que no les vamos a mostrar el día de hoy porque queremos que ustedes mismos vengan a descubrirlas. Amaya, yo me rindo, no puedo con esto. Bueno, Nico, es normal que no domines una técnica que ha evolucionado por siglos. El tejido ha acompañado a la humanidad desde sus principios y cumple funciones que van desde el abrigo y la decoración hasta la preservación de la vida. Una cosa totalmente fascinante. ¿En serio, Amaya? Bueno, de hecho, hace un momento hablábamos de las momias, ¿verdad? Entonces, ¿estas eran cubiertas simplemente por tela o esta ocultaba algún tipo de secreto en las fibras de los vendajes?
Bueno, Nico, no solo eran simples vendajes, se utilizaba la ingeniería textil para la producción de telas fúnebres encargadas de la preservación de los cuerpos, siendo una barrera entre la vida y la putrefacción. En Egipto, por ejemplo, usaban kilómetros de lino, un material fascinante. No solo era una de las telas más antiguas del mundo, usándose en la región desde hace más de 5.000 años, sino que tienen propiedades biológicas únicas para la preservación. Bueno, estamos hablando de un material cuya estructura celular lo hace aún más resistente cuando se humedece, lo que reduce la degradación con el tiempo. Pero además, Amaya, la clave real estaba en su capacidad de ventilación, porque el lino absorbe la humedad sobrante, evitando que el cuerpo se cocine con todo el calor del aire. Además, sus propios fluidos biológicos no podrían pasar y deshacerlo, entonces durante el proceso de secado. Exacto, y todo esto seguía una lógica de capas. Las internas eran de lino fino, casi transparente para hacer contacto con la piel y preservar el natrón, la sal encargada de la deshidratación del cuerpo. Pero las capas externas se impregnaban con resinas y aceites aromáticos que al secarse creaban una armadura rígida, impenetrable. Básicamente convertían el cuerpo en una cápsula hermética protegida por fibra vegetal. Además, como curiosidad, Amaya, el lino blanco simbolizaba la pureza de la luz divina, por lo que este material era el único aceptado para las momias reales, mientras que las personas comunes muchas veces debían adquirirlo de prendas viejas, siendo una interesante muestra del reciclaje para la preservación. Pero además, Amaya, no tenemos que alejarnos tanto para ver otro ejemplo del uso textil en la preservación. En 1927, el arqueólogo Julio Cetello descubrió en la península de Paracas, en Perú, un cementerio con más de 40 fardos funerarios. A diferencia de los egipcios, aquí el proceso de momificación aprovechaba el calor del desierto aplicado. Además, le ponían brea y calor directo para reducir el tamaño del cuerpo y dejarlo listo para su cobertura. Exactamente, Nico. Y es aquí donde la ingeniería textil alcanza un nivel artístico insuperable. El difunto se colocaba en una canasta en posición fetal, rodeado de joyas, ofrendas, y luego comenzaba el ritual de las capas. Como si fuera una cebolla, el cuerpo se envolvía en una sucesión de mantos. El bulto matriz se cubría primero con telas rústicas de algodón a modo de sudario por su cualidad de absorción, pero las capas externas hechas de lana por su alta retención de tintes naturales eran otra historia. Exactamente, Amaya. Además, dependiendo de la época, el diseño cambiaba. En la etapa de las cavernas los cubrían con telas caladas de diseños geométricos, pero en Necrópolis los envolvían con unos magníficos mantos bordados con figuras de seres mitológicos, como serpientes y aves. Eran piezas de arte tan fino que después de 2000 años sus colores siguen tan vivos como el día en el que fueron enterrados. Es como un tejido mismo y como si este mismo hubiera capturado la eternidad. Además, estos tejidos no solo eran hermosos, sino que eran sorprendentes, pues algunos de estos podían medir más de 20 metros de largo, siendo un logro para los telares manuales. Además, los pigmentos eran minerales y vegetales, por lo que el color no era solo un adorno, sino un lenguaje que indicaba el estatus social del difunto en el más allá. Además, Amaya, te contaré que en Bolivia tenemos un montón de curiosidades y tesoros textiles, pero eso lo vamos a ver más adelante en nuestro NotiChat, en el que hemos podido visitar el Museo de Etnografía y Folclore. Pero ahora quiero hablarte más sobre el embalaje más antiguo del mundo. Estamos hablando de las fibras vegetales, que son básicamente estabilizadores por excelencia. Plantas como el junco, la paja y el mimbre fueron los primeros materiales para la creación de recipientes, pues al ser tejidos porosos permiten que el contenido respire, evitando que los alimentos se pudran tan rápido. Por otro lado, el cáñamo es vital para la navegación, pues históricamente las velas y cuerdas de cáñamo preservaron el comercio mundial. Es bien interesante, Nico. El cáñamo es naturalmente resistente a la putrefacción por agua salada. Sin esta fibra, la conexión entre continentes habría sido imposible, porque las cuerdas de algodón se habrían podrido en semanas. Exactamente, Amaya, estos tejidos son realmente reliquias que merecen ser preservadas. Pero me pregunto cómo es que se resguardaban estos tesoros en el pasado. Pero eso lo veremos después de este mensaje.
Midas es una herramienta digital de la UTB creada para ayudarte a desarrollar tu proyecto de grado, tesis o examen de grado de manera clara, organizada y exitosa. Con Midas tendrás acceso a un repositorio de ideas, una guía completa que te orientará desde la elección del tema hasta la culminación de tu carrera universitaria. Incluye una guía de normas APA para que realices citas y referencias correctamente, cumpliendo con los estándares académicos exigidos. Además, con imágenes IA podrás generar imágenes de alta calidad que complementen y fortalezcan tus trabajos. Midas también te ofrece la guía de examen de grado, con los bolos según tu carrera. Eso no es todo, Midas cuenta con muchas más herramientas pensadas para facilitar tu camino académico. Midas, una plataforma de la Universidad Tecnológica Boliviana. Ahora nos encontramos en el Museo de Etnografía y Folclore, un espacio donde trasciende la cultura. Justamente es una de las propuestas más interesantes y de los museos más visitados en la larga noche de museos. Así que vamos a ver por qué. Acompáñenos. El Museo Nacional de Etnografía y Folclore no es un edificio estático, es un organismo vivo que respira nuestra historia. Cada una de sus salas tiene la misión de preservar y compartir nuestra historia y cultura. Así que vamos a conocer algunas de las más llamativas. Ahora nos encontramos en el área de Alianzas del Metal, la colección de minería y metales según la cadena de producción. Así que acompáñenme, vamos a ver qué es lo que hay adentro. Nuestra primera parada es Alianzas del Metal. Aquí la minería nos revela cómo la espina dorsal de nuestra sociedad no es solo la extracción técnica, es la historia de siglos donde el metal ha definido nuestras economías, nuestras herramientas y nuestra fe. Es fascinante observar la recreación de los talleres y la figura mítica del tío de la mina, que se representa dentro de las instalaciones. Además, ver cómo los metales preciosos se transforman en accesorios de trajes y danzas típicas, que nos recuerdan cómo en Bolivia la riqueza del suelo no solo se exporta, se convierte en el arte sacro y folclórico. Ahora nos encontramos en una de las salas más importantes de todo el museo, la sala de Tejiendo la Vida. Básicamente aquí tenemos la colección textil más grande que tenemos en la ciudad de La Paz según la cadena de producción y podemos ver la evolución y los usos de toda la producción textil. Avanzamos hacia Tejiendo la Vida. Esta sala es quizás la que mejor conecta con nuestra esencia. El textil en los Andes no es solo un abrigo, se convierte en un registro que muestra la trascendencia de nuestra vestimenta. Aquí analizamos los procesos, desde la materia prima hasta el acabado final. La experiencia es sensorial. Al tocar las lanas de llama y alpaca, comprendemos la maestría tecnológica de nuestros antepasados. Cada hilo narra una genealogía y cada color es una declaración de principios sobre la estética y la vida en la altura. Ahora nos encontramos en la sala El Poder de las Plumas, la colección de arte plumario del Museo de Etnografía y Folclore. Vamos a ver qué nos separa en esta sala. Para esta sala, elevamos la mirada. El poder de las plumas es un recordatorio de la inmensa biodiversidad y la capacidad de intercambio cultural en diferentes partes de nuestro país. La habilidad para ensamblar estos elementos tan delicados nos habla de una sociedad que domina su entorno geográfico y que además mostraba su identidad a través de la belleza y la precisión técnica que se usaban en este hermoso material. Ahora nos encontramos en la colección del fotógrafo itinerante Damián Ayma. Vamos a conocer las mejores fotografías que tiene. El recorrido toma un matiz humano con la obra de Damián Ayma, el etnofotógrafo de los Andes. Sus imágenes capturan la realidad indígena y folclórica con una naturalidad que desarma cualquier pretensión. Es una muestra de identidad en blanco y negro, pero con toda su fuerza. Y esa fuerza se convierte en movimiento al llegar a las máscaras, el sector que muestra los reflejos del alma. Ahora nos encontramos en la sala de máscaras, donde vamos a conocer los diversos rostros del alma. Esta sala es imperdible. Al escanear los códigos QR, la máscara deja de ser un objeto inerte e inanimado y se convierte en sonido. La música de las danzas nos mueve, dándole vida a cada personaje que habita en nuestra historia colectiva.
Ahora nos encontramos en la colección de Vistiendo la Cabeza, un recorrido temporal por los diferentes gorros que se utilizaron en las diferentes épocas. Finalmente, exploramos la cabeza y el cuerpo en la exposición Vistiendo la Cabeza y Vistiendo Memorias. Estas salas nos enseñan que el detalle que vestimos es una cápsula del tiempo. A través de las réplicas y las colecciones de gorros, comprendemos cómo las diferentes culturas y épocas han utilizado vestimentas para marcar jerarquías, identidades regionales y momentos históricos. Es un estudio antropológico visual que nos deja ver quiénes fuimos para entender cómo somos. Además, nos muestran la evolución de los diferentes trajes que se han vestido en las regiones de nuestro país. Ahora nos encontramos con la directora del Museo Nacional de Etnografía y Folclore, Patricia Álvarez. Muchas gracias por recibirnos y queremos que le cuenten a la gente justamente dónde estamos ahora. Bueno, muchas gracias por visitarnos, en todo caso, por darnos cobertura. Ahorita estamos en nuestra sala que se llama Jalpamama Causan, la vida de nuestra madre tierra. Esta es una sala que ya está viviendo sus últimas semanas porque ya la vamos a desmontar. Es parte de nuestras exposiciones temporales que tienen que ver con la reunión anual de etnología que el año pasado estaba dedicada al tema de la tierra. Tenemos esta sala grande que está en nuestro maravilloso patio patio siglo XXI, donde tenemos un pequeño resumen de lo que ha sido la historia también del nacimiento de nuestra patria, desde la época colonial hasta la época de las batallas de liberación. Justamente nosotros hemos tenido la oportunidad de ver este mural que, si no me equivoco, a fin de mes es que termina esta parte de la exposición del mural y que invitamos a toda la gente a que pueda conocerlo porque esto es algo que de verdad no van a volver a ver y es realmente impresionante. También quisiéramos comentarle más o menos en qué momento inicia el MUSEF y cómo se da este inicio del museo. Bueno, el MUSEF inicialmente formaba parte del Ministerio de Educación. Este año el MUSEF cumple 60 años. Así que al origen era el Museo de Artesanía y Arte Popular, pero luego cambia de nombre y ya tiene el nombre que se conoce hasta ahora, que es de Etnografía y Folclore. Entonces, como ven ustedes, desde el origen ha estado llamado, digamos, a conservar y a proteger el patrimonio principalmente de las comunidades de nuestro país. Y justamente en nuestro pequeño recorrido hemos podido ver que tienen aquí piezas que datan de miles y cientos de años antes de Cristo. Entonces, la mayoría de las piezas, ¿de dónde han sido rescatadas? Bueno, al origen, las piezas que hemos recibido como MUSEF vienen desde el Ministerio de Educación, que son piezas que ya estaban en los acervos del museológicos, digamos, los hemos heredado desde esa época, provienen principalmente de donaciones. Como ustedes saben, hay una normativa que prohíbe la venta principalmente de bienes arqueológicos, ¿no? Entonces nosotros todavía al día de hoy recibimos donaciones, ya sea de coleccionistas, de artistas o de familias que a lo largo de los años habían rescatado piezas arqueológicas, nos las van a dejar acá en donación y nosotros pues les damos toda la seguridad para conservarlas y para protegerlas y bueno, para promocionarlas y darles el valor que corresponde. Bueno, y sabemos también que el MUSEF es prácticamente imperdible en la Noche de Museos. ¿Cuántos años llevamos participando en esta actividad? Bueno, participamos de la Noche de Museos desde el principio, entonces es nuestra 20ª Noche de Museos también. El año pasado hemos tenido casi 10,000 visitantes, ha sido una maravilla poder recibir a muchísima gente también, que es la primera vez que visita el MUSEF, que no lo conoce. Sin embargo, nosotros extendemos la invitación a que no esperen la Noche de Museos para visitarnos. Estamos abiertos de lunes a lunes, no cerramos. De lunes a viernes nuestros horarios son de 9 a 4 de la tarde y los fines de semana de 9 a 1 de la tarde. Entonces pueden pasarse acá en familia. Tenemos 12 salas de exposición, van a poder ver textiles, máscaras, plumas, cerámica. Tenemos una gran diversidad también de bienes patrimoniales para ofrecer y bueno, para conocer también nuestras culturas, ¿no? Entonces no esperen a la Noche de Museos, visítennos, la entrada es de 5 bolivianos y los jueves es completamente gratis para toda la familia boliviana. Bueno, ya lo saben, una oferta imperdible y sumamente llamativa y además recordarles que pueden seguir todas las redes sociales del MUSEF para enterarse de estas actividades y además poder encontrar todo el repositorio que tiene. El MUSEF es un espacio cultural abierto.
Cualquier oportunidad es perfecta para que nuestra juventud se acerque a estos espacios que, lamentablemente, muchas veces pasan desapercibidos en la rutina universitaria. Extendemos una invitación a toda la comunidad académica y muy particularmente a nuestros colegas de la carrera de Turismo y Hotelería de la UTB para que sean los promotores de nuestra riqueza patrimonial. Faltan muchas salas por explorar, pero eso significa que la aventura recién acaba de comenzar. Visiten el MUSEF, reconozcan nuestra identidad y sigan explorando con nosotros en su programa Exploratelink. Entonces, Nico, cuéntame, ¿qué museo te gustaría visitar más que cualquier otro? Bueno, Amaya, realmente hay un montón de museos y todos se me hacen muy interesantes, pero realmente siempre me ha atraído mucho el Museo del Louvre en París. Es sin duda una fortaleza llena de tesoros históricos. Es muy interesante que lo llames así, porque el Louvre no nació como un museo elegante y con pirámides de vidrio. Originalmente, en el siglo XII, el rey Felipe Augusto diseñó esta estructura con una fortaleza militar ruda para proteger a París de las invasiones vikingas. Con los siglos pasó de castillo defensivo a almacén fortificado, y mucho más tarde, en un palacio real. Bueno, realmente es increíble ver la evolución y las funciones que han ido cambiando en este espacio. Exacto. Y lo hermoso es que hoy es un ícono de la cultura. Pero si bajas a sus sótanos más profundos, todavía puedes caminar junto a los muros de piedra tosca y ver la fosa del castillo medieval, que fue construido con una ingeniería militar pesada para resistir ataques destructivos. Y esa resistencia física es la que permitió que el arte que vemos hoy en día sobreviviera intacto hasta nuestros días. Me doy cuenta, Amaya, con lo que me dices, que es algo muy profundo. Gran parte de las estructuras históricas más famosas del planeta no se hicieron solo por estética. En realidad fueron creadas con la intención técnica de preservar algo valioso con el paso del tiempo. Y el ejemplo más radical son las pirámides egipcias. Ya hablábamos en los anteriores links de Egipto y cómo manejaban la preservación, pero en realidad en medio del desierto tan caluroso funcionaban sin necesidad de electricidad, manteniendo su interior a una temperatura constante de unos 20 grados centígrados. La física detrás de esto es la inercia térmica de las piedras calizas. Explícame un poco más de eso, Nico. Me interesa hablar acerca de la física de bloque. Bueno, los muros exteriores Amaya son tan gruesos que la calidez del sol tarda horas en atravesarlos. El proceso es tan lento que para cuando la onda de calor llega a las cámaras centrales, afuera ya es de noche. El desierto se ha enfriado y la pirámide empieza a expulsar el calor. Es un sistema de climatización pasiva perfecta. Además, podemos ver que realmente me vuela la cabeza cómo hicieron el ingenio para proteger la tumba frente a los 6 millones de toneladas de peso de las estructuras con el famoso triángulo de Alibia. Oh, estamos hablando de un tesoro físico de vectores. Esto para poder evitar que semejante masa colosal aplastara a la cámara del rey, los ingenieros colocaron 5 techos planos de granito y justo encima, en el último techo, hicieron una forma de V invertida o triángulo. Lo que hace este triángulo es agarrar los vectores de fuerza y desviarlos hacia otros lados de la pirámide, distribuyéndolos hacia la base. Es la misma lógica con la que se construyen los tejados en la actualidad para resistir las intensas nevadas. Bueno, Amaya, es asombroso cómo desafiaban la gravedad, pero sabes, cada vez que estudiamos a estas mega estructuras, yo siento que nos alejamos y vamos a lo internacional, cuando en realidad nosotros aquí adentro tenemos realmente mucho más talento. Para eso podemos ver, por ejemplo, los Andes, donde somos referentes mundiales en la arquitectura de resistencia masiva. Hablemos, por ejemplo, de Sacsayhuamán, en Cusco. Allí encontramos bloques de piedra individuales que pesan más de 120 toneladas, tallados en formas milimétricas. Lo curioso, Nico, es el uso de la técnica como si fuera un rompecabezas. Al no usar ningún tipo de cemento o mortero, uno pensaría que la estructura es débil, pero es prácticamente todo lo contrario. Cuando ocurre un terremoto, los muros no se rompen porque no son rígidos, sino que las piedras se mueven ligeramente y absorben la onda sísmica, desplazando la energía a través de estas juntas, y luego por pura gravedad vuelven a su lugar original. Es lo que en la ingeniería moderna llamamos ingeniería antisísmica pasiva.
Pero Amaya, si queremos hablar de verdadera precisión matemática en nuestra propia tierra, tenemos que poner la mirada fija en Pumapunku, dentro del complejo arqueológico de Tiwanaku. Lo que sucedió en ese lugar hace más de 1500 años fue el nacimiento de la prefabricación industrial, siglos antes de la Revolución Industrial Europea. Entonces estamos hablando realmente de un hito sumamente llamativo. Tienes toda la razón, Pumapunku es un auténtico enigma. Sus famosos bloques tallados en forma de H demuestran una repetitividad geométrica perfecta. Interesante, Nico, lo que prueba que utilizaban un sistema de medidas estándar y plantillas maestras de diseño. Sus ángulos internos de 90 grados son tan exactos que han dado pie a teorías fantásticas. Pero la realidad científica es más sorprendente. Lograron superficies lisas trabajando sobre andesita, una de las rocas más duras de la corteza terrestre. Y para lograr que Pumapunku resistiera al tiempo, sus construcciones no confiaron únicamente en el inmenso peso de las rocas. Si ustedes visitan las ruinas hoy en día, notarán que las superficies de los bloques tienen unas muescas o canales geométricos en forma de letra I. A simple vista están vacías, debido al saqueo colonial y republicano, donde el metal fue arrancado para ser fundido. Exactamente, Nico, pero gracias a las investigaciones arqueológicas pioneras de científicos como el legendario Carlos Ponce Sanginés en Bolivia y a los análisis de laboratorio de la doctora Heather Lechman del MIT, hoy sabemos que los tiwanacotas utilizaban grapas metálicas para interconectar los bloques monumentales. Ahí entra la ciencia de materiales, Amaya. Los estudios espectrográficos revelaron que utilizaban una aleación ternaria de cobre, arsénico y níquel, conocida como el bronce arsenical. El arsénico actuaba como un agente endurecedor que aumentaba drásticamente la resistencia de la tracción del metal y lo protegía del estrés mecánico, como por ejemplo con los terremotos. Existe un debate científico sobre su instalación. Te comento, Nico, algunos investigadores sugieren que las metalúrgicas llevaban pequeños hornos portátiles para verter el metal fundido directamente en los canales de la piedra. Sin embargo, la corriente más aceptada señala que los tiwanacotas forjaban las grapas de bronce arsenical en moldes independientes dentro de sus talleres y luego las encajaban a presión martillándolas en frío. Bueno, para que la gente de nuestra audiencia dimensione la magnitud, en Pumapunku hay plataformas monolíticas que superan las 100 toneladas de peso. Esos bloques fueron extraídos de canteras como Kimsakchata, localizada a kilómetros de distancia, implicando un esfuerzo de transporte que, combinado con rodillos terrestres y el cruce de aguas en balsas de totora reforzadas, podían mover semejantes masas de a más o menos unos 3.800 metros de altura. Es básicamente un testimonio absoluto del ingenio y la física prehispánica. Es simplemente espectacular. Definitivamente guardamos tesoros arquitectónicos que fueron diseñados como fortalezas definitivas para ganarle la batalla al tiempo. Pero Nico, me surge una duda inmensa. ¿Cómo se habrá protegido y defendido físicamente todo este patrimonio y estos avances tecnológicos frente a la destrucción de las guerras o algo a lo largo de la historia? Bueno, Amaya, me parece que esa es una excelente pregunta, pero lo veremos después de este pequeño mensaje. Amaya, ¿dónde me has traído? Te cuento, Nico, que te traje al Centro Cultural Museo Marina Núñez del Prado. Bueno, te aseguro que al igual que yo, nuestra audiencia está ansiosa de conocer qué oculta este centro cultural. Entonces, ¡vamos allá! La Paz alberga tesoros que guardan la memoria y el arte de quienes forjaron nuestra identidad. Hoy, en Explórate Link, dejamos atrás el bullicio de la ciudad para entrar en el mundo de Marina Núñez del Prado, la escultora de los Andes. Vamos a recorrer su casa, convertida en museo, y conocer su taller, un espacio que nos muestra cómo la artista boliviana logró convertirse en una maestra en la escultura y otras expresiones del arte. Acompáñenos a descubrir este legado.
La primera parada es Jardines de Torsos, donde el artista utilizó piedras de basalto y alabastro para crear formas que resaltan por sus texturas naturales. En esta sala destaca el trabajo en torsos femeninos que representan la fuerza de la mujer andina. También encontramos figuras que evocan la geografía de los Andes, como montañas e incluso un cóndor, que forman parte de la identidad que Marina dejó plasmada en sus obras. Ahora, uno de los primeros espacios es la sala Mis Raíces. Aquí podemos ver la infancia de Marina Núñez del Prado y se nota un ambiente sumamente hogareño. Entonces vamos a conocer qué nos depara esta sala. Pasamos al siguiente espacio titulado Mis Raíces. Aquí el museo abre las puertas a la parte más personal de la escultora, mostrando su entorno familiar, muebles antiguos y cuadros de su infancia. Este lugar nos permite conocer el contexto donde creció la artista. Ahora nos encontramos en la Sala Arte Popular, una colección que recopila las muestras más interesantes y ricas del arte popular, tanto boliviano como internacional. Entonces vamos a ver qué encontramos acá. A un lado se encuentra la Sala de Arte Popular, una colección que combina piezas de cultura ancestral con objetos de plata de influencia barroca. Es una mezcla interesante que muestra cómo ella integraba elementos diversos para crear una estética propia. En el segundo piso nos encontramos con la sala Mi Proceso Creador. Aquí observamos el desarrollo artístico de Marina, con esculturas más detalladas que muestran la belleza del cuerpo humano, tanto en rostros como en cuerpos completos. Esta sala destaca por su fuerte representación de la mujer andina y la evolución hacia periodos de piedra y formas abstractas. Es el espacio ideal para apreciar su técnica y la forma en la que sintetizaba la cultura y la figura femenina en sus obras. Nos encontramos con una invitada muy especial. Le presento a Varinia Oros, la directora del Centro Cultural Museo Marina Núñez del Prado. Muchas gracias por aceptarnos la entrevista y quería hacerles unas cuantas preguntas con respecto a la inauguración del museo y cuáles han sido sus orígenes. Bueno, estamos, como les decía, en el Centro Cultural Museo Marina Núñez del Prado, que se ha inaugurado el 1 de agosto del año 2025, o sea que somos un museo bastante nuevito. Es una casa que está bajo la tuición del de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia. Somos el último museo que ha ingresado justamente a la tuición de esta importante fundación cultural. Estamos justamente en lo que fuera la casa de la familia Núñez del Prado. Pero lo que fundamentalmente vamos a ver acá es la obra justamente de la maestra escultora en piedra, doña Marina Núñez del Prado. Exactamente, es una fascinante artista que nos hemos visto también al recorrer su museo y queríamos consultarle con respecto a cómo ha sido la recolección de las obras, la obtención de las mismas. Exactamente, como les decía, esta casa pasa a tuición de la Fundación Cultural. Esta casa ha sido donada con todo el contenido de no solamente la obra de Marina, sino también ustedes han podido recorrer justamente este museo, ¿no? Todo el mobiliario de la casa, ¿no? Va a ser el 2019 que nosotros recién tomamos la tuición de esta casa y hacemos todo lo que es la refacción de la misma en esta primera crujía, hablando arquitectónicamente, toda la parte patrimonial que se ha rescatado, donde estamos en este momento, y se hace una ampliación justamente en la parte posterior de la casa para mostrar justamente toda la obra que ha sido legada por la familia del Estado. A usted muchas gracias y de esa manera les invitamos a que vengan al museo para conocer las diferentes obras que tiene y también maravillarse del espacio que es este lugar. Ahora nos encontramos en el patio del Museo Marina Núñez del Prado. Exactamente, Nico, donde vamos a poder ver en el semillero obras de menor escala y mucho más. Justamente esto se complementa con la Sala Evolución, donde vamos a poder ver todo el proceso creativo a la hora de realizar las obras. También vamos a poder ver en la biblioteca su biografía y al mismo tiempo obras de su colección. Entonces, ¿qué estamos esperando? Vamos a conocer más. Finalizamos el recorrido en su biblioteca personal. Aquí se conservan sus textos, libros especializados y su colección de recortes, lo que nos da una idea clara de sus influencias y su disciplina diaria. Este museo es un lugar ideal para conocer el legado de una gran artista boliviana. Invitamos a todos los estudiantes a visitar este espacio, aprender de sus obras y valorar nuestra identidad cultural.
Bueno, con esto damos por terminada nuestra corta visita, pero realmente ha sido muy enriquecedor poder conocer más de las obras de Marina Núñez del Prado. ¿Cuál ha sido tu parte favorita, Maya? Te comento, Nico, que mi parte favorita ha sido cómo se pudo adaptar la casa de María Núñez del Prado para poder ver y conocer acerca de sus obras, que han sido bastante maravillosas. Bueno, justamente queremos que la gente también pueda vivir esta experiencia, entonces, tanto en la noche de museos como todo el año podemos visitar este espacio, así que anímense a no esperar una sola noche para poder conocer tan lindas obras que tenemos aquí. Entonces, nos despedimos, pero seguimos con más de su programa ¡Explórate! ¡Ay, me rindo, Maya! ¿Por qué otra vez estamos con armas en nuestro cuarto link? ¿Se está volviendo alguna especie de tradición peligrosa? ¿O acaso es que tiene algún tipo de explicación científica en esta ocasión? Para nada, Nico. Es en realidad una coincidencia muy útil. Hablar de la preservación y la permanencia nos lleva a hablar acerca de las grandes contradicciones de la historia humana. Y estamos hablando acerca del desarrollo de la metalurgia bélica, una auténtica espada de doble filo. ¿Quieres decir que de alguna manera las armas también forman parte de la red para engañar a la muerte? Exactamente. A lo largo de la historia, para proteger templos, tesoros, ciudades y fronteras, el ser humano ha recurrido al combate. No se trata solo de objetos materiales, también se trata de defender la continuidad de una comunidad. Paradójicamente, muchas veces el costo de preservar la vida fue destruir la del enemigo, ¿verdad? Exactamente, Nicolás. Ahora, vamos a poner en claro una situación extrema de matar o morir. Si triunfaban quienes poseían la tecnología más sofisticada, la subsistencia llegó a empujar a la evolución. Y aquí es donde la metalurgia entra como una ciencia decisiva para la guerra. Si nos vamos al origen de todo, descubriremos algo fascinante. Antes de dominar la fundición del hierro terrestre, algunas culturas trabajaron con el hierro de origen celeste. El hierro meteórico contiene una proporción notable de níquel, que suele oscilar aproximadamente entre 5% y 18%, y eso lo hace más resistente a la corrosión que el hierro común. Y nuestro viaje nos devuelve directamente a Egipto, cuando se estudió la tumba de Tutankamón, abierta por Howard Carter en 1922. Se descubrió una famosa daga con hoja de hierro y empuñadura de oro. Investigaciones modernas sugieren que esta hoja fue fabricada con hierro meteórico, lo que encaja con el enorme valor simbólico que ese metal tenía para los egipcios. Para ellos, ese material era el de Bian Emped, el metal del cielo. No era un arma ordinaria, su función era proteger físicamente el cuerpo del faraón en su viaje hacia el más allá. Pero demos un salto en el tiempo a la búsqueda de un metal más resistente. Esto nos traslada ahora hasta la Europa medieval, entre los siglos 8 y 11, donde apareció una de las armas más célebres de la historia, las espadas Ulfberht. ¿Me podrías explicar un poco acerca de estas espadas, Nico? Exactamente, Amaya. Para que entiendas la magnitud del problema, en esa época muchos herreros europeos trabajaron con hierro forjado a partir de masas esponjosas obtenidas en hornos de baja temperatura. El gran límite técnico era que no podían producir acero homogéneo y limpio, como el de las épocas posteriores o el que usamos hoy en día. Entonces eso hacía que las hojas tuvieran impurezas y escoria, debilitando su resistencia en el combate. Exacto, pero las espadas que llevaban el grabado Ulfberht eran distintas, tenían una pureza inusual y un contenido de carbono mucho más controlado que el de muchas espadas comunes en su tiempo. Por eso se piensa que algunas pudieron fabricarse con técnicas o materiales de alta calidad provenientes de redes comerciales de largo alcance. ¿Y cómo lo lograban, Amaya? La investigación arqueológica sugiere que el secreto no estaba solo en Escandinavia, sino que a través de las rutas de comerciantes que conectaban el norte de Europa con el mundo islámico, circulaban lingotes y productos metalúrgicos de gran calidad. Ese intercambio incluía aceros orientales muy avanzados, probablemente vinculados con el famoso acero de crisol de Asia y Oriente Medio. Exacto, Nico. Para un guerrero medieval, ver una espada Ulfberht en acción debía parecer magia. Chocaban contra otras espadas, resistían mejor y mantenían su forma. Por ello, el nombre Ulfberht se convirtió en una especie de sello de calidad. Aunque claro, también aparecieron imitaciones con la inscripción mal escrita, lo que demuestra que ya existía una forma temprana de falsificación comercial.
Los arqueólogos han encontrado espadas con versiones alteradas del nombre, hechas con materiales de menor calidad. Y eso también lo hemos visto en nuestro programa de derechos de autor. Exactamente, existen muchas falsificaciones e imitaciones, pero la metalurgia no solo avanzó para destruir, sino también para proteger. Y lo hizo imitando una tecnología que ya analizamos en este programa, pues la industria textil también aportó aquí. Hablamos de la cota de malla, el auténtico tejido de hierro. Es una obra maestra de microingeniería. No solo es una placa rígida de metal, sino que es una red flexible compuesta por miles de anillos de alambre de hierro o acero entrelazados entre sí. Cada anillo podía remacharse o cerrarse con precisión. El resultado era una tela metálica capaz de detener cortes de espada y conservar bastante la movilidad. Exactamente, Amaya, se lo consideraba como una armadura muy eficiente porque distribuía parte del impacto y si se dañaba en un tramo podía repararse reemplazando algunos eslabones. Confeccionar una sola pieza podía tomar entre semanas o meses. En ese sentido, la cota de malla funciona como un tejido que protege igual que las lógicas textiles que vimos en nuestro anterior link. Exacto, Nico. Sin embargo, esta carrera armamentística obligó a transformar también la arquitectura militar. Con la llegada de la pólvora y los cañones en el siglo XV, los muros altos y delgados de los castillos se volvieron vulnerables. La respuesta de la ingeniería fue geométrica. Nació la traza italiana y las fortificaciones en estrella. Las murallas se hicieron bajas, anchas y densas, usando rellenos de tierra compactada. ¿Por qué la tierra? Porque a diferencia de la piedra rígida que transmitía la vibración y se fracturaba, la tierra absorbe la energía del impacto del cañón. Además, sus bastiones en punta reducían los puntos ciegos, maximizando el fuego cruzado. Muy interesante lo que me comentas, Nico. Y aquí es donde topamos con la ironía máxima de nuestra especie. Exactamente, Amaya. La ciencia médica y la ingeniería textil nacen para cuidar la vida, pero terminamos usando esos mismos conocimientos de química y tejidos para crear armas y armaduras más eficientes para matar. El ser humano perfecciona la tecnología de la permanencia solo para acelerar su destrucción. Qué curioso, Nico. Creamos para la permanencia, pero competimos para la destrucción. Parecería que la conclusión es que el hombre jamás logró dominar la eternidad. Lastimosamente, aunque pueda parecer que nuestro programa va a terminar con este final tan trágico, en realidad quiero demostrarte cómo cada eslabón de esta red que hemos terminado construyendo, en realidad se une con la verdadera eternidad. Pero eso lo veremos después de este mensaje. ¿Qué dices, Nico? ¿Una segunda ronda? Vamos, Amaya. Nico, llegó el momento. La larga noche de museos está comenzando. Así que miles de personas se están reuniendo a visitar este evento. Exactamente, Amaya. Para que se hagan una idea, nosotros ya hemos podido visitar los museos, pero ahora les queremos mostrar la experiencia más de la calle, donde podemos ver escenarios armados con bandas en vivo y además múltiples ferias con puestos. Entonces vamos a explorar lo mejor de ello. Así que, ¡vamos allá! En esta larga noche de museos seguimos contemplando los grandes talentos que existen en la ciudad de La Paz. Bueno, nos encontramos con Spider-Man. Muy bien, quiero preguntarte, ¿qué te parece la noche de museos hasta ahora, lo que has podido ver? Genial, un montón de variedades. Me gustó mucho. Muy bien, entonces un pequeño mensaje a la gente para que vengan y conozcan la noche de museos. Culturícense, conozcan más cosas, salgan de sus casas, ya no estamos en bloqueos. Es la mejor oportunidad. Muy bien, entonces vamos a continuar conociendo lo que se vive en la noche de museos.
Muy buenas noches, nos encontramos con Rodrigo Velázquez. mucho gusto, Rodrigo. Queríamos preguntarte qué es lo que te ha parecido acerca de la larga noche de museos que estamos viviendo en la ciudad de La Paz. La verdad es que esta noche de museos sí se sintió mucho más organizada que en anteriores años. Varios conciertos, hay mucha diversidad en ferias, entre otras cosas, aparte de los museos, que es el principal atractivo. No puedo creer que tu amor abrió mi puerta. Una canción de amor, la penumbra siento que nace una luz. Lastimosamente hemos terminado con la larga noche de museos y esperamos con ansias la siguiente versión del año que viene. Exactamente, pero para todas las personas que están en casa, les invitamos a que visiten los museos, no necesariamente en esta noche, sino que tienen todo el año para explorar estos espacios de cultura que tenemos en nuestra linda ciudad. Entonces nos despedimos, pero continuamos con más en su programa Explórate Link. Ahora sí, Nico, ¿cómo es que todos estos eslabones de la historia se unen para alcanzar la verdadera eternidad? Bueno, Amaya, es bastante simple. A lo largo del programa hemos visto al ser humano desesperado por preservar la materia, pero en realidad la verdadera respuesta no estaba en conservar los cuerpos, sino en congelar el tiempo. Y no me refiero a una máquina del tiempo, sino que para lograrlo la ciencia tomó un poco de cada uno de los links anteriores para crear el invento definitivo, las cámaras fotográficas. ¿La cámara? A ver, conéctame los cables científicos, Nico. ¿Qué tiene que ver la química del primer link con la fotografía? Bueno, vas a ver, Amaya. El primer link hablábamos básicamente sobre los elixires como el mercurio y los compuestos químicos. Científicos de la fotografía primitiva como Louis Daguerre descubrieron que la clave para fijar una imagen sobre una superficie era la química. Los primeros daguerrotipos utilizaban placas de cobre cubiertas de plata que se exponía a vapores de yodo para formar yoduro de plata, sensible a la luz, y luego los revelaban con vapores de mercurio calentado. De hecho, para fijar una imagen que no se borra con el tiempo, usaban tiosulfato de sodio, una sal química. La bioquímica que busca la vida eterna terminó atrapando la luz. Claro, Nico, ahora lo entiendo. También sobre los textiles de nuestro segundo link, pasamos de las placas de metal rígidas a algo que todos pudieran usar. La ingeniería textil y de materiales tuvo que evolucionar. El soporte de la fotografía pasó al papel, que estructuralmente es un tejido entrelazado de fibras vegetales de celulosa, y más adelante George Eastman revolucionó el mundo al inventar el rollo de película flexible, hecho de nitrocelulosa y acetato. Básicamente aplicaron la lógica de rollos de lino egipcios y paracas para que esta vez el fardo textil no envolviera solo un cuerpo, sino que envolviera los recuerdos de la humanidad. Pero el tercer link, en el que hablábamos de la macroarquitectura, no se queda atrás, pues se puede aplicar a la microarquitectura. El concepto fundamental de la fotografía nace de la cámara oscura, un principio óptico y arquitectónico documentado desde la antigüedad. Entonces te puedo mencionar a algunos filósofos como Aristóteles y además al polímata árabe Alhazen. Ellos descubrieron que si metías la luz a través de un pequeño orificio en una habitación o cámara gigante y oscura, la imagen del exterior se proyectaba invertida en la pared opuesta. La genialidad de la ingeniería moderna fue encoger esta gran habitación de piedra a una pequeña caja portátil de madera y metal. La cámara fotográfica es una fortaleza arquitectónica en miniatura, que está diseñada básicamente para capturar la luz. Exactamente, Nico. Y por último, las aleaciones metálicas como el bronce arsenical o el acero, que se perfeccionaron para hacer espadas y armaduras. Fueron indispensables para la microingeniería de las primeras cámaras. El latón, el aluminio y el acero permitieron construir los mecanismos de relojería de los obturadores, los diafragmas y los cuerpos mecánicos que resistían el desgaste del tiempo. Hoy la evolución ha sustituido el metal pesado por aleaciones de magnesio, plástico de alta resistencia y sensores digitales de silicio en nuestros teléfonos, permitiéndonos registrar el mundo a una velocidad milimétrica. Entonces, Amaya, ponte a pensar en esto. ¿Te imaginas cómo sería la historia humana si hubiéramos tenido las cámaras desde la prehistoria?
Básicamente tendríamos el registro exacto de las construcciones de, por ejemplo, Pumapunku o las pirámides. Podríamos ver el rostro real de Gilgamesh y el color vivo de los mantos de las paracas en los momentos de ser tejidos. Hubiera sido increíble, Nico, pero la gran lección de todo esto es que al final del día, la única manera en que nuestra especie humana ha logrado dominar la eternidad, al menos hasta por el momento, es por medio de registros fotográficos, audiovisuales e históricos. Y se usa esta tecnología porque esta sigue mutando. Pasamos de las placas de metal perecederas al papel que se amarillea y de ahí a los videos de formato digital almacenados en la nube. A diferencia de las momias o las fortalezas de piedra, que es inevitable que sufran una erosión o por el paso del tiempo, los datos en la nube pueden replicarse de forma infinita, volviéndose virtualmente eternos y accesibles para todo el mundo. Pero aquí viene el enlace definitivo de nuestro programa. Exacto, Nico. De nada sirve el material fotográfico, los videos en la nube o los servidores digitales si nadie los ve. La historia muere si no tiene una audiencia o alguien que la herede. Y es ahí donde entramos nosotros, con los museos. Estos espacios no solo son almacenes de cosas viejas, son los guardianes de nuestra memoria colectiva, el papel de la sociedad y el papel nuestro, mío y de toda nuestra audiencia universitaria, que es visitar los museos, recorrerlos y vivirlos, además de disfrutarlos. Así es, Amaya, es un cierre realmente emocionante, porque nos demuestra que nosotros sí dominamos la eternidad, pero no de una forma biológica o material. En realidad, los antiguos reyes esperaban la vida eterna, pero no se alcanza viviendo para siempre, sino dejando una huella que otros puedan recordar. ¡Qué gran viaje hemos tenido hoy, Nico! Les agradecemos a la audiencia por acompañarnos en esta travesía a través del tiempo, la química y la tecnología. No olviden visitar sus museos locales, pero sobre todo lo que hemos visto acerca de la Noche de Museos, que no se encuentra en cualquier día del año. Exactamente, Amaya, pero hay que recordarle a toda nuestra querida audiencia que estos espacios culturales donde encontramos la historia viva y cómo hemos dominado la eternidad están abiertos todo el año. Entonces sé que la Noche de Museos es muy emocionante, pero aprovechemos y visitemos estos lugares en cualquier momento, porque nosotros hemos tenido la oportunidad de visitarlos y sinceramente ha sido genial poder conocer cada uno de ellos. Exactamente, y nos despedimos no sin antes agradecer a la Dirección de Investigación y a las 20 carreras para la realización de este programa. Además, les recordamos que pueden encontrar nuestros programas completos y contenido inédito en la página utvinvestigación.com. Entonces, ¿qué están esperando para registrarse? ¿Y qué están esperando para visitar los museos de nuestra hermosa ciudad de La Paz? Entonces, con la promesa de reencontrarnos la semana que viene, nos despedimos de este especial de la eternidad de Explórate Link.